Bien, uno de los temas que sin duda ha tenido la atención de las autoridades, de la ciudadanía y por supuesto del periodismo policial, ¿no? Tiene que ver con una serie de delitos, secuestros, asesinatos, descuartizamientos, etcétera, ocurrido en los últimos tiempos. Y se ha hecho una relación, y de hecho las medidas que se están anunciando en materia de seguridad tienen que ver con esto de la expulsión de migrantes llamados ilegales. Y se hace un vínculo que no necesariamente es el correcto, Claudio, desde mi punto de vista, entre migración, migrantes y delincuencia. Para hablar de esto vamos a tomar contacto con el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, el sacerdote Cristian del Campo, quien va a justamente abordar esto de la crisis de seguridad. ¿Cómo está, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días. Juanita. Juanita soy Juanita y yo. Claudio. Perdón. Juanita y Claudio. Sí. Juanita y Sí. Claudio, me cambié. Sí, sí. Perdón. No, pero no se preocupe, Cristian. Si estamos entre gente conocida, no amigos, pero somos conocidos. Yo le quiero preguntar justamente por este vínculo que se hace y que se ha hecho últimamente de manera mucho más insistente entre lo que son estos delitos, este tipo de delitos, porque todo indica que no es que hayan aumentado, sino que son delitos nuevos a los que no estábamos acostumbrados, y la migración, la existencia de migrantes. ¿Qué opina usted respecto a esta relación que se hace entre estas dos cosas? Mira, lo que opino es que hay hay algunos datos que ya nadie puede soslayar y que tenemos que mirar de frente. El primero es que cuando uno compara proporción de personas extranjeras que están están privadas de libertad, pues fueron condenadas por un delito. Si uno compara ese número respecto del total de extranjeros que hay en Chile, esa proporción es muy similar a la de los chilenos. Entiendo que es alrededor de un 8%. Ahora, si uno va a delitos de mayor connotación social, como los que tú mencionabas, sí existe mayor proporción de... Tenemos un problema ahí con el sonido. Sí, se nos está cortando un poquito la señal, Cristian. Vamos a tratar por interno ahí de mejorar esa conexión para obviamente no afectar la respuesta y el mensaje que nos está entregando, y así nuestros auditores y auditoras puedan recibir esta comunicación de la mejor manera. Ya nos van a avisar por interno cuando tengamos listo otra vez el contacto, porque es importante hablar de esto, sobre todo, Juanita, por lo que tú preguntabas respecto de este vínculo, ¿no? que ha estado muy estrecho durante no solamente este año, sino que Sí. esto ya se viene arrastrando desde prácticamente toda la década. Ahora sí, Cristian, disculpe la interrupción, sí, pero era para que pudiéramos escucharlo de la mejor manera. No, lo que les decía es que cuando uno compara los números totales, ¿no es cierto?, de personas extranjeras que están privadas de libertad porque fueron condenadas por un delito, y las compara respecto de la cantidad de extranjeros que hay en Chile, esa proporción es muy parecida si uno mira la situación de los nacionales chilenos. Donde sí hay una diferencia es en, como decían ustedes en la introducción, en los casos de algunos delitos de mayor connotación social que han estado bastante presentes en la prensa. Ahí sí hay una proporción mayor. Y eso habla, probablemente, de una realidad que tenemos que enfrentar con fuerza, que es que dado que durante los últimos años casi la totalidad o una proporción muy grande de las personas extranjeras que han ingresado a Chile lo han hecho de manera irregular por pasos no habilitados, eso ha sido utilizado también por bandas criminales, por delincuentes que han ingresado a nuestro país. Eso es una realidad. El punto de fondo, a mí por lo menos lo que me parece, es cómo enfrentamos eso. Y es ahí donde creo
que si la respuesta del Estado de Chile, liderada evidentemente por el gobierno del presidente Boric, es una respuesta que se restringe a medidas fundamentalmente de control fronterizo o de mayores penas o de expulsiones, eso no va a ser suficiente, porque para poder saber quiénes son esas personas que están delinquiendo, necesitamos buena información, y mientras la gente siga entrando de manera irregular, no vamos a tener esa buena información que necesitamos. Ujú. Cristian, y a propósito de lo que usted mencionaba, porque efectivamente la delincuencia y el crimen organizado se suele alimentar y se suele aprovechar de aquellos grupos que están más vulnerables, que en este caso la población migrante está dentro de esa categoría de grupo vulnerable. Y uno en un mundo ideal, ¿no? Efectivamente, para solucionar un problema va a la causa de fondo. Y la causa de fondo de esa vulnerabilidad es la pobreza. Y uno pudiese pensar, hay que atacar la pobreza, hay que hacer medidas para que efectivamente las comunidades, los territorios tengan las condiciones adecuadas para evitar que caigan finalmente en manos del crimen organizado. Pero claro, esas son soluciones que requieren tiempo, que requieren inversión, que requieren reflexión, que lamentablemente por el tipo de sociedad en el que estamos viviendo hoy en día se da muy poco espacio para eso y se cae en estos tipos de soluciones que suelen ser más efectistas, que ganan más titulares en los medios de comunicación, pero que a la larga no solucionan nada y al contrario, incluso pueden llegar hasta profundizar el problema. ¿Cómo poder compatibilizar ambas necesidades? Por un lado, ir a los problemas de fondo, pero por otro también atacar esta percepción que está instalada en la ciudadanía de mayor inseguridad. Bueno, creo que hay un camino intermedio, digámoslo así. O sea, hay medidas que son más de fondo, pero que no son necesariamente de un súper largo plazo. Te voy a dar dos ejemplos. Nosotros tenemos la suerte, la próxima semana, y aprovecho de hacer la publicidad con ustedes, de traer y tener un seminario muy breve, pero creo que muy significativo e importante, con el exdirector de Migraciones Colombia, el señor Juan Francisco Espinosa, que dicho sea de paso, fue director de Migraciones cuando el presidente de Colombia era el presidente Duque, es un presidente de derecha. Lo que hicieron los colombianos, que tenían 5 veces o más de 5 veces la cantidad de migrantes venezolanos que lo que nosotros tenemos, es que dieron un estatuto temporal de migración, que en otras palabras es como una visa de 10 años. Se le dieron a 1,5 millones de venezolanos. 1,5 millones. Eso es 3 veces el total de venezolanos que tenemos en Chile. ¿Para qué? Para que se insertaran, para conocerlos, para saber sus antecedentes, para que pudieran tener un domicilio conocido, firmar un contrato, pagar impuestos. Esa fue la manera que lo enfrentaron. Entonces nosotros lo traemos para conocer de esa experiencia y también que la conozcan aquellos que pueden tomar decisiones en nuestro país, políticos, autoridades de gobierno, etcétera. Primera, creo que son caminos que existen en, digamos, la experiencia no tan lejana, es de nuestro continente y responde a un fenómeno que es el mismo fenómeno que estamos sufriendo nosotros, que es el fenómeno de la crisis humanitaria en Venezuela. Lo segundo, hoy, la madrugada de hoy, llegaron 3 personas que trabajan en el Servicio de Gestión de Migrantes a conocer la experiencia en una de las ciudades más cercanas, digamos, a la frontera de Venezuela, la ciudad brasilera, Boavista. ¿Para qué? Para conocer lo que están haciendo los brasileños respecto del tema del refugio, que es una acción, un camino que han tomado bastante más audaz respecto del tema, porque Venezuela es limítrofe con Brasil, ¿no es cierto? Por lo tanto, están recibiendo progresivamente más personas. Yo creo que la pregunta de fondo es ¿qué hacemos con una migración que vino para quedarse? Nosotros vamos a intentar controlarla
cuando es muy difícil controlarla, cuando hay una crisis humanitaria en el continente, o vamos a sentarnos para saber cómo se gestiona mejor este fenómeno? Y ahí creo que estas experiencias, tanto lo que ha ocurrido en Colombia como lo que ha ocurrido en Brasil, nos pueden dar pistas para ver cómo nosotros lo aterrizamos a nuestra realidad. Cristian, a ver, entendiendo que la migración es un fenómeno humano desde que se tiene conocimiento y por lo tanto impedirlo puede parecer absurdo, y que el derecho a migrar y a buscar mejores condiciones de vida es un derecho humano. Esas medidas que acaba de mencionar, efectivamente pueden ser muy buenas medidas cuando enfrentamos esta migración masiva de miles de personas, de familias, ¿no es cierto?, que buscan un mejor lugar para vivir o mejores condiciones. Pero mencionaste también el tema de las bandas organizadas, del crimen organizado, que se cuela entre medio de toda esta gente que viene a buscar trabajo, que viene a buscar mejores condiciones de vida. Y las bandas de crimen organizado ni les interesa regularizarse, ni les interesa efectivamente pagar imposiciones, ni les interesa nada de eso. Ellos funcionan además con esta lógica de estos delitos violentos de que nosotros no teníamos costumbre y que sin embargo son de larga data en países como Venezuela, Colombia, en el mismo Perú, ¿no? Tenemos fenómenos, esta como falta de respeto a la vida, esta ferocidad en los crímenes, etcétera. Ellos tienen larga data de este tipo de crímenes y el crimen organizado no está dispuesto a regularizarse. ¿Qué hacemos con eso? Estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es si el crimen organizado que existe en esos países, ¿sí?, cuando decida dónde va a operar, ¿qué va a ser más fácil para ellos para operar? Un país donde todos los inmigrantes hoy, como lo ha pasado en los últimos años, ingresan irregularmente, ¿sí?, o donde la mayor cantidad de migrantes que hay en un país están regularizados. Lo digo porque si nosotros tenemos una institucionalidad, una política, unos procedimientos, un Servicio Nacional de Migraciones con capacidades reales, entonces vamos a ser capaces, creo yo, de tener mejor información de todas las personas, o al menos de una mucho más alta proporción de personas a la que tenemos hoy. Yo creo que hoy estamos un poco a ciegas. Vean ustedes cómo cuando se pregunta de los números, ¿no?, de cuántos migrantes han ingresado, cuántos migrantes han expulsado, cuántos migrantes, las autoridades no coinciden. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Por qué? Porque no es claro, porque precisamente siguen entrando de manera irregular. Por lo tanto, yo creo que en la medida que nosotros fortalezcamos la institucionalidad, que tengamos caminos de regularización, vamos a ser capaces, creo yo, de aislar un poco de mejor manera y saber quiénes no lo están, porque van a ser una proporción menor. Hoy prácticamente todas las personas que han ingresado, especialmente los que ingresan por los puntos del norte de nuestro país, lo hacen de manera irregular. Y eso es, en el fondo, un problema de largo aliento, si es que luego la autoridad no ofrece ningún camino para que esas personas se regularicen. Esa irregularidad no es solo un problema en el punto de entrada, es un problema, digamos, como de vida, porque luego esa persona no puede firmar un contrato, no puede obtener un RUT, entonces seguimos estando a ciegas sobre esas personas, dónde viven, qué tipo de actividad realizan, no sé si me explico. Entonces, en la medida que nosotros formalicemos de alguna manera, regularicemos más el sistema, lo que vamos a hacer es que vamos a tener, creo yo, un poquito más afinado el ojo para descubrir dónde están aquellos, dentro de toda esta gente, que son evidentemente una proporción muy menor, pero que están efectivamente dedicados al crimen. Uh-huh. Cristian, ¿es un aporte a la actual o a la solución del problema la actual propuesta constitucional? Yo creo que no. Creo que no, porque de partida me parece, en el punto respecto a
migraciones, Sí. respecto a estas expulsiones en el menor tiempo posible. Aun cuando hubo una mejora en la última versión, creo luego de la que pasó por la comisión mixta, sigo creyendo que es un artículo que primero que nada de fondo se fija solo en un problema de expulsión, y segundo, ese es su centro, y segundo, que esa es una materia de ley. Si la ley de migraciones en Chile fue aprobada hace 2 años, luego el reglamento fue el año siguiente, y la política nacional de migraciones aún todavía no sale completamente a luz. Entiendo que todavía hay algo ahí de estar en revisión en Contraloría. Por lo tanto, me parece que hay muchísimas materias que deben estar en la ley, no tienen por qué constitucionalizarse. Eso me parece que es un error de fondo, porque me parece que poner la expulsión es ya un problema, sobre todo con una medida que es muy difícil de implementar. ¿Qué significa en el menor tiempo posible? Cuando sabemos que las expulsiones son acciones y procedimientos muy complejos, caros, que requieren coordinación internacional, porque tú, si vas a expulsar a alguien, que legítimamente el Estado de Chile puede hacerlo, pero tiene que hacerlo en coordinación con el país que lo va a recibir, y como lamentablemente no ocurrió varios de los años anteriores, debe siempre cumplir el debido proceso. Entonces, bueno, nos parece que no solo la formulación vaga, sino que tampoco debería estar de ser una materia constitucional. Perfectamente podría estar en una ley, pero no nos parece que tenga que estar en la Constitución. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces con estas nuevas medidas y si efectivamente, como dice Cristian, se toman otro tipo de acciones complementarias para abordar el tema de la migración que reiteramos puede ser un gran aporte, sin duda, para nuestro país, pero que también puede traernos graves problemas como es una forma de delincuencia que no conocíamos. Cristian del Campo, capellán del Servicio Jesuita de Migrantes, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros esta Gracias a mañana. ustedes por el espacio, por el espacio, los invito al seminario la próxima semana y también a leer los resultados de la encuesta CEP. Bastante interesante la opinión de la gente, bastante más equilibrada de lo que uno pensaría. Los invito a que le revisen la sección de migración. Efectivamente, capellán. Que esté muy bien. Buen día. Adiós, buen día para ustedes. Buen día.